¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, pues de este acontecer nacional e internacional. Pues comienzan las disputas, comienzan las luchas internas y externas, por supuesto, para mantenerse en el poder, para reelegirse, para llegar, me refiero particularmente a lo que son, pues nada más ni nada menos que las curules, los escaños, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y comienzan a barajarse, por supuesto, diversos nombres que ya hemos compartido con ustedes aquí en otras oportunidades. Incluso hoy el partido Morena, bueno, confirmó precisamente que en esta lista de integrantes de la bancada, pues hay varios de los que participaron en la contienda interna para dirimir a la jefa de gobierno, la jefatura de gobierno, o bien las gubernaturas que estarán en juego durante los próximos meses. Y en esta lista, pues está Sacil de León, está también, por supuesto, Carlos Lomelí, está el mismo Omar García Harfuch, que nuevamente vuelve a despertar estas disputas. Hay personajes, hay voces que insisten, dicen, García Harfuch no tendría por qué representar a un partido de izquierda en ninguno de sus foros, en ninguno de sus niveles, ¿no? Esto es clave, determinante para mucha gente que está involucrada con la izquierda. Hay otro sector que considera que a final de cuentas consiguió el 40% de la votación y por lo tanto por derecho, por reglamento, por estatutos, le confiere precisamente ese lugar. El propio García Harfuch pues ha dicho que él va a participar, que él va a estar donde tenga que estar, y ya hay algunas voces que dicen que incluso cuando Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de la República, pues seguramente lo llamará, pondrá a un suplente de toda su confianza y operará tranquilamente durante el tiempo que dure su estancia en el gabinete de Claudia Sheinbaum, tal y como ocurrió con Olga Sánchez Cordero cuando se convirtió en la secretaria de Gobernación. Pero hay del otro lado de la canasta, hay personajes que uno se sorprende de verdad, que sigan vivos en la política, que sigan queriendo mantener sus privilegios, que sigan queriendo hacer daño y que sigan vendiéndonos esa narrativa de que son personajes que luchan por el bienestar de todos, cuando históricamente son una bola de cínicos, una bola de desvergonzados, una bola, perdón que lo diga así, pero de corruptos, quienes se enriquecieron al amparo del servicio público, ya sea mordiendo el presupuesto, mamando del mismo o aprovechando sus diferentes puestos y cargos para llevar a cabo negocios o heredando, por supuesto, beneficios de sus familias como parte de las dinastías políticas que lamentablemente han hundido a a este país. Y me refiero particularmente a dos personajes que ya están moviéndose para convertirse en legisladores por el Frente Amplio por México o Fuerza y Corazón por México, como ustedes gusten, y que de verdad a mí me parece digno de una novela negra, de una novela de terror, ¿no? Ricardo Anaya y Manlio Fabio Beltrones. En el caso de Manlio Fabio Beltrones, ya lo planteábamos hace unos días, su reaparición precisamente, en donde se tomó la libertad, ¿no?, de decir que el país no va bien y que el cambio tiene que provenir del poder legislativo, pues dejando en claro que la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez es una vacilada y que por lo tanto deben de concentrarse en conseguir los votos necesarios para poder ser una especie de dique o por lo menos tener un lugar privilegiado en las negociaciones, en las discusiones con el poder ejecutivo. Porque de otra manera hay un tipo avesado en los lodos de la política como es Manlio Fabio Beltrones, pues sabe perfectamente que no tendrán posibilidad alguna de sobrevivir si es que el plan C se consolida y se lleva a cabo. Entonces Beltrones comienza ya a mover sus relaciones, a tejer sus telarañas, a atender, por supuesto, sus redes, a refrescar amistades, ¿no?
a acercarse con quien tiene que acercarse para que lo tomen en cuenta. Y él, desde un lugar privilegiado en el Senado de la República, pueda volver a comandar o a intentar comandar a una oposición que ya jugó un papel de bisagra de manera determinante, como fue precisamente en el 2006, cuando de su mano apoyaron y respaldaron un brutal fraude electoral en contra de la democracia, en contra de la ciudadanía, en contra de las mayorías. Porque mucha gente dice, fue el fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, claro, porque él competía y él perdió. Perdió entre comillas. Ajá. Pero en realidad, si lo valoramos, fue un fraude en contra de todo un país, de la mayoría de un país que se había decantado por un candidato al que no le permitieron llegar. Fue un fraude en contra de una vituperiada y golpeada democracia que hipócritamente nos quieren vender la idea que lleva mucho tiempo consolidándose y que ha sido defendida de manera valerosa, de manera quijotesca por los integrantes de los institutos electorales, el Tribunal Electoral y, por supuesto, ¿no?, los integrantes de la oligarquía, cuando las oligarquías son las principales amenazas de las democracias. Y en México lo que ha existido durante todos estos años hasta 2018 es una oligarquía. Así de claro. Dirían algunos una democracia perfectamente bien tintoreada, ¿no? En donde nos vendieron este cuento de alternancia pactada con Fox y párele de contar, porque insisto, lo que pasó con Felipe Calderón fue de verdad fue algo vergonzoso. Solamente Luis Carlos Ugalde y los antilópez obradoristas no lo quieren aceptar. No quieren aceptar todo el entorno que se vivió alrededor, no quieren aceptar todas las trampas que se dieron alrededor, no quieren aceptar todos los vericuetos que se vieron alrededor. ¿Por qué? Porque obviamente les conviene mantener esa narrativa, ese discurso. Ahora, Manlio Beltrones fue un factor clave para que Felipe Calderón pudiera asumir como tal, como presidente de la República y ejerciera el poder. Beltrones se convirtió en una especie de vicepresidente desde el Senado de la República. Después, ya con Enrique Peña Nieto como dirigente nacional del PRI, hizo y deshizo, desviando recursos millonarios para las campañas políticas del tricolor y, por supuesto, también para sus propios bolsillos, ¿no? Amén de la cantidad de información que este hombre tiene, gracias a que fue parte de la Dirección Federal de Seguridad y que es un tipo que sabe perfectamente, por ejemplo, quién mató a Colosio, ¿no? Lo sabe perfectamente y sabe perfectamente, por ejemplo, cómo se han desarrollado cada uno de los grandes crímenes de este país, quién mató, por ejemplo, a Gamboa involucrado en la Operación Zafiro, y que él, por cierto, estuvo operando, no por decirle solamente otro caso. Bueno, Beltrones, con esas cartas credenciales y después de ser gobernador de Sonora en una época en que el narcotráfico operó completamente bajo su mando, pues ahora quiere regresar y quiere decirnos que él es la solución a los problemas que la élite a la que él pertenece generó, que él es la solución a los problemas que él ayudó a profundizar. Dígame usted si no es criminalmente esquizofrénica la postura de este hombre que raya en el delirio del poder. Y de ahí pasamos a Ricardito Anaya. Ricardo Anaya, que tiene muchos cadáveres políticos en el closet. Un personaje que para consolidarse como candidato presidencial del PAN, traicionó todo lo que tenía que traicionar. De entrada a su padre político, a Gustavo Madero. Este hombre, senador, diputado, dirigente nacional del PAN en su momento, norteño, quien vio cómo ese joven maravilla, como algunos comenzaron a apodarle, pues le jugó chueco y le dio una puñalada por la espalda, aliándose con los enemigos de Madero, en un principio con los calderonistas, por ejemplo, y en donde de plano lo hicieron a un lado. Y después siguieron otros personajes que habían ayudado a Ricardo Anaya, como Madero, a crecer en su carrera política, a los que fue traicionando sin ningún tipo de límite, siempre respaldado, siempre seguido por los famosos Ocean, los que ahora están en el poder del PAN, como Marco Cortés o el propio Jorge Romero. Y llegó el turno de los Calderón. Ricardo Anaya fue el factor clave para que los Calderón hicieran tal berrinche y se salieran del partido cuando él, como dirigente nacional del PAN, anunció que iba a ser también candidato presidencial y decía que no, que confiaran en él, que iba a haber piso parejo. Bueno, eso, hasta para los panistas es cruel, ¿no? Hasta para los panistas es tramposo
Eso es un hecho. ¿Y qué hizo? Traicionar a Margarita Zavala, a tal grado que la sacó del partido, ¿no? Y tuvieron que formar el suyo, que bueno, fue una payasada bien hecha. Pero ese es el perfil de Ricardo Anaya. Esos políticos ambiciosos que han logrado ya una simbiosis total con la imagen del empresario, para los cuales el ciudadano común y corriente es un número, pragmáticos hasta la saciedad. Yo ya no me atrevería a decir ni siquiera inmoral, sino más bien amoral, ¿no? Alguien que no diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, que lo único que le interesa es lograr y alcanzar cada una de sus metas, cada uno de sus planes, sin importar si en el camino traiciona, seduce y subyuga, mata, amenaza, extorsiona, engaña. Lo que importa es haya sido como haya sido. Pues bien, Ricardo Anaya, imagínese usted, que además de todo se convirtió pues en un verdadero meme, en un meme político, ¿no? Busca regresar a México y a la política al registrar su precandidatura por el PAN para una senaduría por Querétaro en el proceso electoral 2023-2024. Usted sabe que Anaya abandonó el país para radicar en Estados Unidos después de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le acusara de que él habría sido uno de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht para votar a favor de la reforma energética. El panista buscó integrar la lista de representación proporcional para la Cámara Alta, más bien dicho, la busca. Ricardo Anaya, que también, como ustedes saben, traicionó en su momento al propio Enrique Peña Nieto, quien lo respaldó para que fuera candidato presidencial del PAN, y después Anaya se acercó a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Cuando Carlos Salinas había peleado con Peña Nieto porque quería imponerle a Claudia Ruiz Massieu como la candidata, y entonces Anaya le pidió a Salinas que lo asesorara. Peña Nieto se enojó con él y Peña Nieto dijo: Anaya nunca va a ser presidente de este país. Anaya le respondió que cuando llegara a la presidencia lo iba a meter a la cárcel. En fin, lo cierto es que Ricardo Anaya después se dedicó a hacer una serie de spots y de videos que sin duda alguna integran de manera fehaciente la galería de la comedia involuntaria. Yo creo que ni Polo Polo podría alcanzar ese nivel de comedia, de verdad, ¿no? Cada vez que abrimos uno de esos videos y vemos a Naya dándonos todo el recetario de cómo se debe de gobernar un país, con ese discurso falso, con ese discurso meritocrático, con ese discurso limitado, con ese discurso mediocre, en pocas palabras. Un personaje que no logra ni siquiera vender ese discurso de CEO que intenta normalizar el aspiracionismo, que intenta normalizar el neoliberalismo como forma de pensar y de actuar. Usted recuerda su campaña, la campaña de Ricardo Anaya fue verdaderamente lamentable. No sabíamos a quién le hablaba ni qué puesto estaba buscando. El personaje estaba convencido de que tocando el ukulele, durmiendo en un sleeping bag, viajando en bicicleta, pues iba a alcanzar, sin duda alguna, la primera magistratura del país. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador le dio una arrastrada que hoy por hoy continuamos viendo su rostro en pleno periférico. Me acuerdo muy bien de esa escena del debate en donde pasa Ricardo Anaya y López Obrador se guarda la cartera, ¿no? Con eso bastó. Con eso bastó. ¿Para qué? Para hundir a un personaje que no tenía ningún sustento en sus declaraciones y que, bueno, al inicio de su administración, López Obrador, que necesitaba en ese momento un rival político, lo mencionó en la mañanera, lo empezó a cuestionar y Anaya pues se ufanó, sacó pecho y empezó a subir sus videos, empezó a hacer o a querer convertirse como en el vocero de la oposición, el líder de la oposición, el rostro del PAN, de ese panismo totalmente banal, pero la realidad de las cosas es que después todo el mundo se divertía con los mismos. Recuerdan cuando criticó a las caguamas, ¿no? Por ejemplo, creo que fue el video más memorable de Ricardo Anaya, ¿no? Cuando fue a criticar a las personas que se compran una caguama y unos cigarros. E incluso yo vi hasta efigies, perdóname, de Anaya de cartón, ¿no? Con una caguama, cuando dijo que le indignaba ver tanta pobreza al momento de pararse detrás de una quesadilla. En fin, videos y luego cuando le echaron la tierra encima, perdón, cuando le aventaron la tierra encima y dijo que estaba recorriendo el país, videos que pintan de cuerpo entero a un personaje totalmente, totalmente gris, pero además de gris,
¿cómo decirlo? Un personaje verdaderamente, pues, mediocre. No puedo utilizar otro calificativo, que durante toda su joven trayectoria, en realidad, lejos de convertirse en un político, pues, inteligente, en un político profundo, en un político bien argumentado, con capacidad oratoria, se convirtió en un pollito en fuga, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y en alguien que sin la más mínima conciencia social, conciencia de clase, trató de convencernos de que él tenía ese compromiso con las clases más desprotegidas. En fin, Ricardo Anaya quiere regresar y concluiría el comentario con lo siguiente. ¿De qué nivel está de verdad la estrategia de la oposición que piensan que regresando a Beltrones, que regresando a Anaya, van a poder consolidarse como un bloque importante? Primero tienen que competir por esas curules y escaños, es cierto, seguramente ellos no lo harán, pero de todas formas necesitan un porcentaje de votación para ser realmente una sombra, ¿no? De otra manera, pues tanto Anaya como Beltrones, pues sí, seguramente tendrán un lugar en el Senado, pero verán como cada día que pasa tienen que aceptar el plan C de Morena. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Déjenme sus comentarios si les gustó el video, ya lo saben, échenos el pulgar arriba, por supuesto, un super chat con base en sus posibilidades. Déjenos sus comentarios, denle a la campanita, suscríbanse, por favor, suscríbanse y compartan este video. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.